Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Meetup de marzo 2026. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y es un gusto que nos acompañen el día de hoy para dar inicio a esta sesión que seguramente será de mucho interés para todos nosotros. El día de hoy vamos a ver el tema de sistemas de cuidados a distancia, para lo cual primero les quiero presentar, bueno, la agenda del día que vamos a tener. Y bueno, platicarles un poco de los organizadores de esta sesión. Hacking Health Monterrey es un movimiento global fundado en 2012 en Montreal, Canadá, que tiene por objetivo transformar el sector salud a través de la innovación colaborativa entre profesionales de la salud e innovadores tecnológicos, con el fin de construir soluciones realistas a los desafíos del sector salud. Su misión es fomentar el ecosistema de innovación en salud, involucrar e inspirar a los stakeholders y apoyar el desarrollo de soluciones centradas en el ser humano. Hacking Health Monterrey fue fundado en febrero del 2016. Acabamos de cumplir los 10 años. Y bueno, desde entonces se han realizado meetups, talleres, seminarios, hack nights, meet and greets, retos, hackathons, mentorías, entre otras actividades. Aquí podemos ver un resumen de las actividades que pues se llevan a cabo durante estos años. Por otro lado, Health IDS es una organización pionera en el impulso al emprendimiento en salud, fomentando el cumplimiento regulatorio y creando conexiones de valor para las organizaciones. Es una organización que apoya a las startups, instituciones, empresas y prestadores de servicios de salud a resolver sus retos empresariales utilizando un enfoque de impulso a la comunidad, así como nuestra propia experiencia en sistemas de salud e investigación en América Latina, con la misión de mejorar la calidad de vida de comunidad en salud a través de la promoción, asesoramiento y fomento al cumplimiento regulatorio en el emprendimiento e innovación en el sector, con tres pilares principales: Academy, donde se destaca el Health Data Science Program, eventos especiales y consultoría y conexiones. Y bueno, vamos a entonces a pasar a lo que es el meetup del día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado a José Luis Eduardo Bravo Álvarez. Él tiene las licenciaturas en Comunicación y Derecho, la primera por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la segunda por la Universidad Itaca. También tiene maestrías en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana y Seguridad y Políticas Públicas por la IEXE Universidad. Especialista en seguridad y políticas públicas, en prevención del delito, atención a víctimas, violencia de género y derechos humanos. Tiene una formación internacional y multidisciplinaria con diplomados en instituciones como el Centro de Investigación y Docencia del CIDE, el Tecnológico de Monterrey y George Washington University. Tiene un impacto comprobado con más de 100 proyectos y más de 80,000 víctimas de violencia atendidas en México y un liderazgo y experiencia profesional en lo académico, análisis de medios y directivo en consultorías especializadas. Es un gusto tener aquí como invitado a José Luis Eduardo y bueno, pues vamos a pasar entonces a la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Y que van muy empatado con algo que nosotros hemos constatado a través de los tiempos y a través de nuestro quehacer, porque hemos tenido la fortuna de trabajar con los tres órdenes de gobierno, de trabajar política pública, de construir iniciativas de ley, de desarrollar cómo se deben integrar presupuestos para la atención de las personas en México. Y en este caminar ya tengo yo 29 años desarrollando el trabajo como consultor. Queda muy claro que no hay un problema importante que no sea un problema complejo. Y los problemas complejos implican soluciones multidisciplinarias, o multisectoriales, intersectoriales. Vamos, se debe de hacer un esfuerzo lo más completo porque la pura tecnología no nos resuelve, solo nos ayuda. Es un instrumento. Las leyes son un instrumento, los presupuestos son un instrumento, las instituciones son un instrumento. El talento de las personas para comprender eso y para integrarlos en un conjunto de acciones es lo que hace la diferencia. Es en donde tenemos que poner el acento. Y digo, antes de entrar a la parte del envejecimiento, que, que es muy interesante y nos hemos dedicado bastante tiempo a estudiarlo.
Solamente les diría que los sistemas de cuidados son un conjunto de acciones o de estrategias normalmente vinculadas a la política pública, que buscan construir condiciones básicas de goce de derechos para las personas enfocadas sobre todo a la salud y el bienestar. Y por lo tanto, tendemos a pensar que es el sistema de salud, los hospitales públicos y privados. Pues sí es eso, pero también son muchas cosas más. También tiene que ver con el derecho, también tiene que ver con la economía, también tiene que ver con los sistemas de pensiones, con el ingreso, con la educación, con el acceso de las mujeres a tener no solo una vida libre de violencia, sino una vida donde plenamente puedan desarrollar sus capacidades productivas, su plan de vida. Y el carecer de un sistema de cuidados efectivo en México trunca la vida laboral y la vida, su desarrollo de millones de mujeres, porque los sistemas de cuidados son normalmente informales y recargados en cuidadores primarios o redes de protección que normalmente son mujeres. Y son mujeres que no tienen la capacitación, la remuneración, no tienen el apoyo y por lo tanto tampoco pueden desarrollar su vida plenamente. Entonces, un sistema de cuidados también tiene un enfoque de género o tiene un impacto en género, como lo tiene en la economía, como lo tiene en la salud, como lo tiene en la educación, como lo tiene en muchos aspectos. Y por eso es este énfasis en considerar que los sistemas de cuidados, que son este arreglo, este conjunto normalmente de políticas públicas, y aquí haría yo una pequeña observación. Las políticas públicas no son solamente las cosas que hace el gobierno para producir bienes públicos o resolver problemas públicos. Hay un concepto de política pública, bottom to top, que significa que las políticas públicas se pueden generar desde la sociedad civil hacia el gobierno para que se implementen. Esto cambia el enfoque porque quiere decir que la sociedad podemos generar las ideas, las acciones y las soluciones. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, y ahorita lo vamos a ver con un poco de estadística, el tema del envejecimiento es tan importante como el cambio climático o como la guerra o como la energía o como el agua o como el enfoque de género para el futuro de la civilización o de la especie humana. Así de importante es el tema del envejecimiento. Y no hay gobierno en el mundo que pueda resolver los retos que plantea el envejecimiento por sí solo. O le entramos desde la sociedad civil y desde todos nuestros otros espacios, o va a haber una serie de impactos, casi colapsos, yo diría, que no va a poder resolver ningún gobierno, porque además de los gobiernos tienen otras agendas, ¿no? Les interesa el poder y no necesariamente resolver problemas. Pero bueno, dicho lo anterior, que es para resaltar la relevancia de los sistemas de cuidados, pues hablaríamos que el mundo está envejeciendo, y esta evolución epidemiológica nos plantea retos. La esperanza de vida en nuestro país hace un siglo era de 35 años. La esperanza de vida actualmente es de 75 años. ¿Qué significa? Que vivimos ahora muchísimo más tiempo, generamos más riqueza, consumimos más recursos, planteamos más retos, ¿no? Ha habido una inversión en la cuestión epidemiológica porque antes la gente se moría de enfermedades agudas, básicamente epidemias, infecciones. Ahora las personas se mueren de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, cardiopatías, neuropatías, cáncer, que son otro tipo de enfermedades derivadas también de este proceso. La esperanza de vida cambió. Cada vez las personas tienen menos hijos y más espaciados y han postergado el inicio de su actividad reproductiva. Entonces, esto ha sido un fenómeno mundial que cambia las reglas de todo, absolutamente todo, ¿no? Y pone en el centro de la mesa del debate a las PAM, las personas adultas mayores, que en México, de acuerdo a las leyes, se consideran las personas que tienen 60 años o más.
Si, por ejemplo, analizamos que en México hay casi 1 millón de personas con demencia, con alguna forma de demencia, y más de 6 millones de personas con enfermedades crónico-degenerativas, podemos ir vislumbrando el tamaño del reto que nos plantea. Para darles una idea, cuando yo nací, tengo 53 años, habían 1.700.000 personas adultas mayores en México. Al día de hoy estamos casi llegando a 20 millones, un incremento de más de 1.000%. Ningún otro grupo poblacional ha crecido en esta misma velocidad, con este volumen, para representar prácticamente 15% de la población total de México. El reto del envejecimiento plantea una gran cantidad de situaciones que impactan la vida de las personas y el costo, tanto financiero, pero sobre todo humano. También debemos de mencionar que el fenómeno del envejecimiento mundial y que afecta a México es un tema de derechos humanos. También debemos de abordarlo desde esa perspectiva y comprender que la tecnología debe estar en función del cumplimiento, del respeto, la promoción y el goce de estos derechos. Hay diversas iniciativas, campañas, políticas públicas, arreglos normativos que establecen estos derechos, pero que no conocemos y que no respetamos y que no promovemos de manera general. Y el ejemplo clásico típico es una conducta discriminatoria que se llama edadismo o viejismos, en la cual a las personas adultas mayores se les compara ser viejo y ser enfermo, ser pobre, ser latoso, ser inútil, dejar de tener un lugar importante a nivel social o laboral. Ahora bien, estudiando este tema del envejecimiento, al menos yo he aprendido algunas cosas muy interesantes. El envejecimiento comienza al nacer y acaba al morir, para que vayamos cambiando paradigmas, ¿no? Es un proceso que genera cambios en el organismo, en los órganos, los tejidos, las células, los sistemas, y que limitan las capacidades adaptativas de las personas. Pero además puede envejecer más rápido un órgano que otro o un conjunto de células que otro, en fin, es diferenciado. Tiene unas características muy interesantes, por lo menos hasta el día de hoy, todos los organismos envejecen. Y digo, para nuestros compañeras y compañeros muy jóvenes, les podríamos decir que el proceso de envejecimiento no solamente comienza al nacer, sino que el declive funcional arranca más o menos a los 30 años de edad. Así que vamos cambiando paradigmas y vamos analizando las cosas también con otras perspectivas. Entonces, hasta el día de hoy, porque ya están diciendo que se van a generar vacunas o pastillas para rejuvenecer, que se va a poder trabajar sobre factores epigenéticos o factores genéticos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ambos. Y que van a crear cosas para que podamos vivir 100, 200 años en el futuro. Bueno, yo creo que yo no lo voy a ver, pero tal vez algunos de ustedes vean algunas de esas maravillas, pero hasta el día de hoy, todos los organismos vivos envejecen. Y en esos organismos hay una cualidad intrínseca, que hay una programación genética en la cual la reproducción de nuestras células con el tiempo va siendo cada vez menos efectiva, cada vez menos precisa y cada vez más defectuosa. Y esa incapacidad progresiva de eficiencia celular se debe a una programación genética y por ello, por ejemplo, la prevalencia de cáncer en personas mayores de 80 años es hasta del 20%. Imagínense de qué estamos hablando cuando un ciclo de quimio te cuesta 1.200.000 pesos al año. Y para poder curar o atender un padecimiento oncológico, a lo mejor necesitas hasta 3 ciclos de quimio.
Es decir, te vas a gastar 3 o 4 millones de pesos para atender un cáncer y tienes 20% de probabilidades de padecer cáncer a partir de los 80 años. Es progresivo, es irreversible. Se puede modular, se puede mitigar, se puede incidir en él, pero es irreversible. Es heterogéneo porque es diferente para cada persona. E inclusive adentro de cada persona, cada componente de nuestro cuerpo pues tiene una forma diferenciada de envejecer. Y es deletereo supresor, que significa que las funciones van siendo cada vez menos efectivas y funciones tan sencillas como poder hablar, poderse mover, poder comer, poder toser y expulsar una flema, poder dormir, en fin, todas las funciones que ahorita vamos a ver algunas de ellas, pues se van volviendo menos efectivas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que inciden en cómo envejecemos? Hay algunos factores que son intrínsecos a la persona y otros que son extrínsecos. Es decir, tú no determinas tu carga biológica o genética. Ese capital biológico se determina por los genes que te heredaste de tus padres. Tu familia de origen tú no la determinas, pero hay factores externos como tu educación, tu experiencia, tu resiliencia, tus hábitos, tu estilo de vida, tu alimentación, tu sueño, tus capacidades adaptativas para el manejo del estrés y el medio ambiente y otros factores como tu capacidad económica. Pero en términos generales, estos son los grandes factores que determinan cómo se envejece. Y además, digo, de acuerdo a las clasificaciones, a las taxonomías que existen, hay 4 tipos de envejecimiento, ¿no? El envejecimiento ideal, pues yo no sé si Cher, por ejemplo, pudiera tener ese envejecimiento ideal. Nosotros en nuestra empresa tenemos una compañera que es nuestra embajadora. Ella es corredora de maratones, medios maratones y ultramaratones y ha ganado 2 veces el Maratón Internacional de la Ciudad de México en su categoría y ella tiene 78 años y sigue corriendo maratones, ¿no? Entonces come de todo, no tiene ningún padecimiento crónico degenerativo, tiene una salud envidiable y también una capacidad cognitiva, o sea, una salud mental muy, muy destacable, pero no es el caso de la mayoría de los mexicanos, ¿verdad? Después tenemos un tipo de envejecimiento que se dice activo, donde pues a lo mejor hay una enfermedad crónica que puede ser diabetes, que puede ser hipertensión, alguna neuropatía, pero realiza todas sus actividades de manera independiente, no tiene deterioros cognitivos y tiene una capacidad funcional muy alta. Luego, el envejecimiento habitual, que es el de la gran mayoría de los mexicanos, y ya se tienen varias enfermedades arrastrando, tiene limitaciones instrumentales en las actividades instrumentales de la vida diaria, como lavar su ropa, como hacer sus compras, como manejar su dinero. Y después tenemos un envejecimiento patológico, donde ya hay un conjunto de síndromes geriátricos, así se le llama al conjunto de enfermedades asociadas al envejecimiento, y básicamente depende en gran medida de la ayuda de terceros, de otras personas. Aquí también es importante, como ya les mencioné, que pasamos de 35 a 75 años en esperanza de vida, o que pasamos de 1.700.000 a casi 20 millones de adultos mayores. Hay otra estadística que es muy importante, la, la esperanza de vida, que por cierto viven bastante más las mujeres, no mejor, pero viven más que los hombres en México y en el mundo en general. Pero en México tenemos una esperanza de vida aproximadamente de 75 años. Pero hay algo que se llama esperanza de vida saludable, que es el tiempo que vamos a vivir sin enfermedades. Y el promedio de vida saludable de los mexicanos es de 61 años. Eso quiere decir que aproximadamente 14 años de nuestra vida vamos a vivir con un conjunto de enfermedades diferenciadas. Básicamente ya les mencioné la mayor parte de ellas, junto con estos síndromes geriátricos, que
van a ir generando una dependencia progresiva y una necesidad de servicios de salud y de asistencia progresivos, incrementales, en función del deterioro y de la pérdida funcional que vayamos desarrollando a través del tiempo. Ahora bien, ¿de qué tamaño es el problema? ¿O de qué tamaño es el reto? ¿O de qué tamaño es el cambio de paradigma que debemos desarrollar para poder abordar este tipo de problemas o fenómenos? Pues en México hay 58 millones de personas que requieren cuidados. Ahí estamos incluyendo a la población infantil, a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores y por supuesto personas con discapacidad. Eh, Nada más para que nos demos una idea, pues de los niños hasta los 5 años, 99% requieren cuidados. Los menores de 6 a 11, 93%. Los adolescentes, 65%. Y de las personas adultas mayores, un 22%. Es decir, de casi 20 millones, hay 4 millones de personas que requieren sistemas de cuidados. Y el eje fundamental, el pilar de cualquier sistema de cuidados, pues son las personas cuidadoras. Y cuando vemos las estadísticas recientes en México, vemos que el cuidado está totalmente feminizado y es un trabajo precario. Es más, no sé si llamarle trabajo, porque es un trabajo mayoritariamente no remunerado. De las personas que proveen cuidados en el hogar, que cuidan a las personas, de ese porcentaje, 22.5 millones, el 86% son mujeres. Y del total de todos los grupos, 83% de las personas cuidadoras son mujeres, que como ya mencionábamos, no son remuneradas, no son capacitadas y no cuentan con un sistema de cuidados del cuidador, que eso es un tema tremendo, es un tema increíblemente complejo porque se dan muchas patologías, se da interrumpido el curso laboral, profesional, académico, educativo de todas estas mujeres que se dedican a los sistemas de cuidados, ¿no? Y es un tema que ha venido cobrando relevancia poco a poco en el mundo y ya se empiezan a generar estudios e investigaciones serias sobre los sistemas de cuidados, incluyendo en este caso afortunadamente a México. Pero evidentemente, y viendo la estadística, desde cualquier perspectiva, con una perspectiva de discapacidad, con una perspectiva de género, con una perspectiva de adulto mayor, con una perspectiva de niñas, niñas, adolescentes y el interior superior de las niñas, niñas, adolescentes, desde donde lo veamos transversalmente, siempre termina siendo un tema que se recarga en las mujeres, de todas, todas. Y estas personas, que la mayoría son mujeres, desarrollan cansancio, problemas de irritabilidad, problemas de su salud del sueño, depresión, deterioro en su salud física, necesidades de terapia, o se agravan también sus condiciones de salud previas. Esto también nos plantea, como mencionábamos hace un momento, que los sistemas de cuidados tienen que estar diseñados para un proceso dinámico, no estático. Es decir, las personas que tienen 60, 70, 80, 90 o en este curso, en este transcurso de la vida, van a ir requiriendo de manera progresiva sistemas de cuidados y de trabajos o enfoques de la salud que van dirigidos con objetivos específicos diferenciados. Es decir, tenemos que transitar en una primera etapa con la prevención y la promoción de la salud en un primer nivel a un sistema de tratamiento, a sistemas de rehabilitación, cuando ya no hay, cuando ya se convierten las patologías en problemas crónicos, no hay de otra más que trabajar sistemas de control. Y cuando esta condición se agrava, de manera que ya es irreversible el daño en las personas y que las patologías son muy graves, pues ya es completamente entrar a la parte paliativa,
que además se fundamenta básicamente en medicina del dolor, porque ya no hay cura y porque los padecimientos son muy graves y han alcanzado un nivel de deterioro muy avanzado. Y esto ha provocado que el sector salud y que muchas otras dependencias y organizaciones a nivel internacional vayan adoptando este enfoque que se llama ICOPE o ICOP, que es Integrated Care for Older People, que busca preservar la capacidad funcional de las personas y poner a la persona adulta mayor al centro del enfoque de salud. Y que además el enfoque de salud no es únicamente la salud clínica, también es la salud social y la salud psicológica. Y entonces empezamos a ver cómo el problema del envejecimiento o el tema o los retos que el envejecimiento plantea tienen que abordarse de manera multisectorial e interdisciplinaria. Normalmente se debe de hacer un trabajo en el cual se diagnostique, se evalúe, se valore cuáles son las capacidades físicas con las que se cuenta y cuáles se han perdido o están en proceso de perderse. Se pone a la persona al centro y el enfoque debe de cambiar de pensar en curar patologías a más bien cumplir objetivos de la persona. Más allá de saber si la persona tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene problemas de equilibrio, alteraciones de la marcha, incontinencia, problemas bucofaringeos, todo eso es importante, pero lo que la persona quiere es poder seguir trabajando. Lo que la persona desea es poder ir al baño sola. Lo que la persona desea es vestirse sola. Lo que la persona desea es no tener incontinencia para poder seguir yendo a ver a sus amigas y convivir, porque el tener incontinencia te genera soledad, aislamiento, depresión, problemas del sueño y además el tema del lavado de ropa sistemático recurrente, que es otro desgaste. Entonces, el equipo o el arreglo de médicos y de especialistas tienen que enfocarse en que la persona pueda continuar socializando, pueda continuar conviviendo y poner todo su conocimiento médico y tecnológico en función, en orden de poder lograr los objetivos de la persona. Y se tiene que hacer un plan personalizado para poder cumplir esos objetivos y tener indicadores y medir cómo se está cumpliendo ese plan de atención. Y hay otro reto muy importante, que es cómo involucramos y cómo empoderamos a los cuidadores primarios y a toda esta red de protección que gira alrededor de la persona adulta mayor. Ese es otro elemento que es muy, muy importante. Y también en este enfoque nuevo de atención a los adultos mayores, hay una parte que se relaciona con la perspectiva de curso de vida. La perspectiva de curso de vida quiere decir que ya no pensamos que naces, creces, estudias, trabajas, envejeces y te mueres, como si fueran etapas separadas, sino que ahora más bien la perspectiva de curso de vida tiene que enfocar que la vida es un ciclo constante y no hay fronteras específicas entre cada etapa de la vida. Ahora bien, el envejecimiento o la vejez plantea una serie de retos, condiciones adversas y problemas, y los sistemas de cuidados y los modelos de negocio y las iniciativas tecnológicas tienen que estar dirigidas a esto. Es decir, son instrumentales. ¿Para qué? Para atender los problemas de salud crónico-degenerativos, para reducir el abandono, la discriminación y la violencia, para reducir o mitigar los riesgos o los factores de riesgo, sobre todo de caídas, pero hay muchos más riesgos en el hogar. Hay muchas buenas prácticas de adaptación y de accesibilidad universal para los espacios públicos y privados para lograr reducir o mitigar estos factores de riesgo. Y eso tiene que ver con adaptar el entorno y cuidar a los cuidadores, ¿no? Reducir el agotamiento múltiple de estos cuidadores. Un factor adicional que caracteriza este proceso de envejecimiento es la pérdida. eh,
que es una combinación, digamos, de duelos o de pérdidas, de dolores, de angustias, de tristeza, que se va generando porque las personas conforme van avanzando en su vida, tienen o van acumulando una serie de pérdidas que afectan pues todo realmente, ¿no? En su perspectiva de vida. Bueno, aquí estamos viendo un poco cómo hay un envejecimiento diferenciado en México, hay estados donde viven menos las personas también, hay estados con mayor longevidad, hay procesos migratorios internos y laborales, y estas gráficas son muy importantes porque nos dicen del lado izquierdo la edad de las personas. Digo, en la base tenemos la edad y la parte de la izquierda, la parte vertical es la capacidad funcional para poder realizar estas actividades de la vida. El objetivo de cualquier proyecto debería de ser mantener lo más alto posible esta capacidad funcional. Y podemos valernos de la tecnología, podemos valernos desde los lentes hasta sensores de muchos tipos de inteligencia artificial, podemos utilizar la medicina, podemos hacer programas ocupacionales, podemos tener aparatos funcionales, aparatos ortopédicos, podemos hacer un conjunto integrado de acciones para tratar de mantener lo más alta esta capacidad funcional y que cuando la persona fallezca, pero todavía en una condición digna, en una condición de la mayor independencia posible, en una condición en la cual, a pesar de estas pérdidas acumulativas y progresivas, la persona siga teniendo un bienestar y una calidad de vida digna y aceptable. Y esto tiene que ver, como les mencionaba, con las pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de cómo vamos envejeciendo, pues deja de funcionarnos el cuerpo, a veces la capacidad de toser, la capacidad de dormir, la capacidad de comer, la capacidad de vestirnos, pero también hay afectaciones cognitivas. Por supuesto, eh, además, adicionalmente, podemos ir perdiendo nuestro patrimonio, nuestra capacidad económica, nuestra participación dentro de la sociedad. La calidad de nuestras relaciones pues se va perdiendo, también se va erosionando. Podemos perder al cónyuge, pero al hermano, o podemos perder hasta un hijo. Entonces se van perdiendo. Y muchas personas dicen que no son importantes los animales, pero los animales de compañía se vuelven parte de nuestra familia. Y la pérdida de una mascota también duele y se siente. La pérdida de tus espacios, de tu territorio, de tu casa. Y todas estas pérdidas pues se van convirtiendo en una pérdida existencial. Y estas pérdidas deben ser atendidas, acompañadas, comprendidas, porque afectan la psicología, afectan el comportamiento, afectan el bienestar de las personas adultas mayores. Ahora bien, y ya creo que ya nos queda poco tiempo para poder pasar a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos una empresa que se llama Gogo, que tiene dos líneas de negocio. La primera se integra con un equipo de científicos sociales y nos asociamos con nuestra socia Olivia Olivares, que ella tiene una empresa de construcción. Ella es constructora y se ha ido a estudiar el envejecimiento a Japón y Estados Unidos y a Sudamérica, pero además tiene a sus dos papás ya muy grandes de edad, ¿no? Entonces también nosotros lo vivimos también todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es tan importante trabajar la salud clínica como los entornos, hacerlos amigables, hacerlos accesibles, hacerlos pues que no sean un reto y que no sean una agresión constante, como lo puede ser en muchas ciudades el transporte público, los comercios, la vivienda, las oficinas de gobierno, las vialidades, en fin, todos los espacios no están diseñados para comprender el envejecimiento y la realidad que viven las personas adultas mayores.
Y por supuesto, pues este otro eje de nuestra empresa que tiene que ver con toda la cuestión social, la cuestión de derecho, la cuestión de economía, de orientación social, para poder ayudar y acompañar incluso en temas tanatológicos, agonológicos, funerarios, a las personas y a sus familias. Nosotros partimos de un concepto que lo más importante es la persona adulta mayor y requerimos una red de protección que sea un familiar responsable, si se puede conseguir vecinos que sean de confianza, los demás vecinos, nuestro personal y las instituciones privadas y públicas para poder proveer un sistema de cuidados a distancia. Y en este sistema de cuidados a distancia, básicamente lo que nosotros hacemos es que las personas que se inscriben a Gogo, nosotros les aplicamos una serie de instrumentos para valorar el riesgo de que generen demencia, deterioro cognitivo, incontinencia, sarcopenia, osteoporosis, pero también evaluamos su entorno, su vivienda, su red de protección, si conocen sus derechos. En fin, es una evaluación muy amplia de muchos aspectos para poder generar planes personalizados de un envejecimiento exitoso y poder anticiparnos a qué necesidades van a tener. También adicionalmente, en esta evaluación, pues hacemos un diagnóstico de la vivienda, si tienen rampas para sillas de ruedas o para las andaderas, antiderrapantes, sensores ópticos para que si se para en la noche a hacer del baño no se caiga, agarraderas y manijas, muebles de baño. ¿Hace cuánto se les revisó la instalación eléctrica, hidrosanitaria, etcétera, etcétera? Asignamos personal para dar una llamada de seguimiento y poder estar al pendiente de sus necesidades, de sus preocupaciones y servir como un vínculo y un enlace con sus familiares para, oiga, dígame si todavía tiene medicina, si ya le tiraron la basura, qué necesita, etcétera, etcétera. Les damos asesoría psicológica y jurídica también y les damos un gafete mediante el cual pueden tener acceso a una serie de beneficios con laboratorios, con clínicas, con entretenimiento. Generamos contenidos a través de un canal de YouTube para darle capacitación sobre qué es un testamento y cómo promoverlo, o cómo mover a una persona que está en la cama postrada para que no se le generen llagas por presión, por estar tanto tiempo en la cama y muchas cosas. Y adicionalmente a eso, todo lo enlazamos mediante una app para el adulto mayor, ¿Ok? una app para el familiar, también un sistema de gestión que está en la nube, mediante el cual nosotros podemos organizar todo nuestro trabajo y tenemos firmado un convenio con nuestros partners de Los, China ese de y los con este pantalones. dispositivo que ya sale diseñado para Gogo, pero con un software nuestro, nosotros tenemos capacidad de medir presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría, temperatura, geolocalización de la persona adulta mayor, sensor de caídas y botón de pánico. Porque si la persona se cae en el baño y se queda tirada, ya no se puede mover, pues con ese dispositivo se pone en contacto con nosotros y nosotros detonamos los servicios de emergencia públicos o privados a los cuales la persona tenga derecho y le damos seguimiento a la gestión de la emergencia para saber el resultado y que la persona efectivamente fue atendida. Eso es algo para lo que sirve la tecnología, para lo que debemos de poder desarrollar y utilizar la tecnología. Y bueno, ya estamos en una época en la que la gran mayoría de las comunidades, de las ciudades, de los entornos cuentan con la conectividad. Nuestro dispositivo no requiere conectarse vía Bluetooth con nada. Es un teléfono por sí mismo, te permite hacer llamadas, hacer videollamadas, mandar mensajes de manera regular, pero lo más importante es que tenemos este sistema de comunicación de emergencia y tenemos lectura de los signos vitales. Y como desde el principio de la suscripción nuestros usuarios
nos han proporcionado qué patologías tienen, qué medicamentos toman, de dónde son derechohabientes. Nosotros contamos con información vital junto con la geolocalización, los signos vitales y la información médica del usuario para poder orientar a quienes vayan a atender la emergencia, decirles, no le vayas a administrar este medicamento porque tiene alergia, o está tomando esto, o hay esta condición, o si podemos tomar los signos vitales, pues sabemos en el momento en tiempo real, pues que la persona tiene hipotermia, que tiene hipertensión, que tiene bradicardia, o que está a punto de entrar en choque porque tiene una frecuencia cardíaca muy alta. Finalmente, y ya para ir cerrando esta plática y no extenderme de más, creo que ya me extendí 3 minutos, reiterar lo que ya se mencionó, ¿no? Hay que cambiar los paradigmas. El envejecimiento es de todos y para todos, y si tienes mucha suerte vas a llegar a viejo, no lo veas como una tragedia, véelo como un privilegio y una oportunidad. Es un sector que está creciendo como ningún otro sector poblacional, hay una oportunidad de negocio tremenda y también con responsabilidad social. O sea, se puede ganar dinero y se pueden resolver problemas y brindarle a las personas y a sus familiares, pues dignidad, respeto, cuidados, ¿no? Conoce y aprende y aplica las normas, por algo existen, este, trabaja en equipo, rodéate de talento, busca gente que sepa más que tú, paga lo que vale el talento. No hay soluciones simples a problemas complejos. Cualquier proyecto que hagas orientado al adulto mayor tiene que tener como fundamento que se viva más, pero que se viva mejor. Haz las cosas como si fueran para ti o para tu familia. eh, y el futuro son los viejos, escúchalos, tómales en consideración todo, porque como le decían a mi papá, qué triste es llegar a viejo. Mi papá vivió hasta los 95 y murió en mis brazos después de que lo estuve cuidando un buen rato. Y le decían, qué triste es llegar a viejo, pero él les decía, sí, pero más triste es la opción, ¿no? Que es no llegar. Entonces, bueno, construye una empresa, manuales de procedimientos, perfiles de puesto, gestión de la calidad, utiliza la tecnología, modernízate, sé un líder. Y ser un líder significa pensar por muchos hacia adelante en el tiempo, no por ti ahora. Entonces, pues con esto me despido y disfruten lo que hagan y nuevamente les agradezco infinitamente la paciencia, la tolerancia, la generosidad y la gentileza de habernos invitado. Y por cierto, todo lo que vieron no nos lo inventamos nosotros, nosotros lo sacamos de fuentes oficiales y de expertos que saben más que nosotros y nosotros le damos siempre su reconocimiento y la gratitud a toda la gente que hace un gran trabajo para pues atender a los adultos mayores. José, muchas gracias. Nomás vamos a preguntar a ver si nuestros queridos oyentes tienen alguna pregunta antes de que te vayas. Antes de que te vas. Y si no, pueden igual dejarnos en el chat sus datos de contacto. Yo creo que la parte de la grabación va a estar para el día de mañana y se comparte a los correos. Sí, doctora. Doctora Anabel. Sí, el micrófono. Pues más que preguntar, yo creo que agradecer la reflexión y yo voy para allá, porque muchas veces no somos conscientes, no valoramos lo que tenemos y pensamos que todo lo que estamos haciendo, y voy a hablar como profesión, como ingeniero biomédico, como que buscamos la panacea, los problemas más rebuscados tecnológicamente, pero no volteamos a ver lo que tenemos a la vista, ¿no? Entonces yo creo que esto nos sensibiliza para poder motivar a las nuevas generaciones a que busquen soluciones para nosotros, ¿no? Para que podamos estar atentos a mejorar la calidad de vida, ¿no? José, yo te agradezco mucho la reflexión. Sin duda fue un panorama muy ilustrador en cuanto a estas cosas simples o estos recordatorios de cómo vivir, cómo trabajar en equipo
Me recuerda lo que mi papá siempre me decía, que en la vida solamente hay dos formas de hacer las cosas. O las haces bien o no las hagas. Y el no hacerlas o el que te hagan, digamos, el hacerlas bien no significa que me va a salir excelente, sino que los hice con toda la pasión, con todo lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una motivación a ver las habilidades que tenemos y ver cómo podemos contribuir, ¿no? Y ver cómo lo podemos hacer desde casa. Sin duda va a haber preguntas más adelante, pero pues te agradezco mucho también al colegio la oportunidad de escuchar estas reflexiones y ver hacia dónde enfoca la necesidad, ¿no? Y la parte importante, y te lo digo por experiencia, de poder ser activo, de poder ser útil, de no sentir que somos una carga, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo la reflexión y pues nos dejas mucha tarea para poder pensar en qué podemos hacer, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y gracias a Anabel. ¿Qué tal, Alan? Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Muchas gracias, ingeniera. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alan. Sí, nada más me interesaría saber quién es el público meta, o sea, quién es el que contrata los servicios, el mismo adulto mayor, el cuidador, los hijos del adulto mayor. Mira, es una excelente pregunta. Yo te diría que en el caso de nuestra empresa, nosotros nos encontramos en un rango de que 20% de 20 millones pueden contratar nuestros servicios, dados nuestros costos y el ingreso que ellos tienen, porque nuestros costos van desde 2,250 pesos al mes hasta la mitad de eso. ¿Por qué? Porque si se contrata a nuestra empresa y se coloca como una... Por eso hay que conocer las leyes, porque eso te abre oportunidades. Si nuestro servicio se incorpora para las empresas como una prestación laboral, de nuestro costo se puede deducir el 53%, que es el máximo, es el tope que te da la ley. Entonces, si tú contratas vales de despensa, si tú contratas servicios funerarios, si tú contratas veterinario, apoyo psicológico, y se lo quieres dar a tus empleados como una prestación adicional a las prestaciones de ley, la empresa puede deducir el 53% de nuestros costos. Entonces, ahí te respondo la mitad de la pregunta. La otra mitad de la pregunta es, ¿lo puede contratar un adulto mayor o lo van a contratar sus hijos? ¿Por qué? Porque si tú piensas que los hijos están volando, están viajando, eh, no pueden estar todo el tiempo al pendiente, pero saben que va a haber 24/7 una persona al otro lado de la comunicación que siempre te va a decir, ah, mire, se activó su alarma, ¿qué pasó? Ah, mi nieto jugó con mi reloj, el perro mordió el dispositivo, a toda madre, como esas todas, todas, pero cuando la persona entra en paro, o se cae o sale de su casa y está perdida y el familiar está volando o se le descargó el celular, no está en México, sabe que siempre va a haber una persona al otro lado de la comunicación y que va a saber cómo actuar y cómo atender y gestionar una emergencia, porque además también tenemos conocimientos legales. Yo por eso trabajé tanto tiempo en atención a víctimas y fui jefe de atención a víctimas y me tocaron casos muy, muy, muy gruesos y tengo un equipo muy profesional. Entonces, te diría que hay probablemente 4 millones de adultos mayores susceptibles de comprar esto y probablemente 8 millones de personas que son sus hijos. O sea, tenemos un mercado de 12 millones de personas potencialmente que podrían acceder a los servicios de Gogo. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, ingeniera. A todos por la asistencia. Muchas gracias. Ya nada más viene la parte de los avisos parroquiales. Agradezco su paciencia. En esta ocasión realmente son poquitos. Nada más vamos a
a platicar que tenemos pronto la actividad de la octava edición del Hell Data Week acá en Monterrey. Bueno, va a ser virtual, entonces eso nos abre un poquito las capacidades. Tanto el Hell Data Science Program tuvo una renovación este año, siéntanse libres de poderlo revisar, los data courses y los webinars también. Lo principal, tenemos pues es un conocido, es una persona que se acercó con nosotros para dar a conocer su networking. Y ellos van a tener un evento presencial en la Ciudad de México el 16 de abril. Entonces, si les interesa, pueden escribirnos para compartirles el link o buscarlo con estas características. Y el último, nos dieron unos pasos dobles para la parte del evento de Talent Land. Lo único que necesitan para poderlos llevar, para no utilizarnos nosotros esta ocasión, es nomás enviarnos un correo electrónico con sus datos. Se van pases dobles, entonces, pues, aprovechen esta parte. Generalmente tienen mucha apertura la gente de Talentland y tenemos bastantes años trabajando con ellos. Muchísimas gracias. De verdad, José, mucho gusto. Feliz día de tu santo hace poco, ¿sí, verdad? No, 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 al contrario, gracias a ustedes y a toda la gente que asistió y la que lo verá posteriormente y pues siguen adelante porque se necesitan muchas, muchas cosas de este tipo para construir soluciones colectivamente y ha sido un privilegio poder pues compartirles un poquito de esta, pues como bien dijo Anabel, ¿no? Esta reflexión. Muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.